Muy bien, ¿qué es la cinemática? Tal y como expliqué en el video de introducción a la mecánica, la cinemática va a ser aquella rama de la mecánica que se encarga de estudiar el movimiento, pero solamente una parte del movimiento, es decir, solamente se interesa de la geometría del movimiento, tal y como observamos en este gráfico. Entonces la cinemática va a estudiar al movimiento mecánico, pero solamente a su geometría. Por lo tanto, una definición de cinemática puede ser que es la parte de la mecánica que se encarga del estudio del movimiento mecánico, enfocándose y limitándose en su geometría, como en los elementos que ésta presenta. Entonces, primero debemos definir al movimiento mecánico. El movimiento mecánico es un fenómeno físico, y un cuerpo estará en movimiento mecánico si cambia sus coordenadas con respecto a un sistema de referencia, tal y como nos mencionan aquí. Si nosotros analizamos al cuerpo como una partícula, entonces este cuerpo solamente va a presentar traslación. Y si lo consideramos como un sólido rígido, aparte de traslación, también podría rotar. Al hablar de la geometría del movimiento, por ejemplo, nos estamos refiriendo a si la trayectoria del movimiento mecánico es rectilínea o es curvilínea. Si es curvilínea, podría tener una trayectoria circunferencial, como también parabólica. A raíz de esta trayectoria también podemos encontrar lo que es la posición del móvil. Para cada tiempo va a tener una respectiva posición y esta va a ir cambiando conforme pase el tiempo. Si tenemos la posición en función del tiempo, también podríamos hallar la velocidad y la aceleración, que son las principales variables que se trabajan aquí en cinemática. Entonces, como ideas principales de esta primera parte, podemos decir que la cinemática solamente se limita en la geometría del movimiento mecánico. Y acá en movimiento mecánico, la idea principal que podemos obtener es que para que haya movimiento, necesariamente tenemos que hacerlo con respecto a un sistema de referencia. En este caso, el papel de observador lo haré yo, y voy a ser quien va a describir al movimiento. Para poder describir al movimiento, también debo tener en cuenta a un sistema de coordenadas que puede ser polar, normal tangencial o en este caso rectangular. También debo medir el tiempo de ese movimiento, para eso hago uso de mi reloj. Observemos el movimiento de una mariposa. En este caso, la mariposa está cambiando de coordenadas, tal y como nos dice la definición de movimiento. Entonces, acá podemos distinguir al móvil. ¿Quién sería el móvil? Efectivamente, la mariposa. También podemos definir a la trayectoria. La trayectoria no es una magnitud, simplemente es el espacio geométrico que recorre el móvil. La posición, tal y como vemos ahí, va a ser un vector, que va dirigido desde el origen del sistema de coordenadas hacia cada posición por donde se encontraba el móvil. En este caso tenemos un vector posición inicial y tenemos un vector posición final. Se representa con la letra R y una flechita arriba. Tenemos también al desplazamiento. El desplazamiento es un vector que nace en la posición inicial del móvil y termina en la posición final. Se representa como la variación de R o también con la letra D y una flechita arriba. Si observamos el triángulo de vectores, podemos decir que el vector posición inicial más el desplazamiento va a ser igual al vector posición final. Podemos concluir entonces que el desplazamiento será la diferencia entre el vector posición final y el vector posición inicial. Recuerda también que al ser un vector tienes que expresarlo como tal.